Y bien, pues qué bueno que podemos estar juntos otra vez para continuar recibiendo esta maravillosa verdad de cómo vivir el ministerio del Espíritu Santo en revelación. Y vamos a dar gracias este día. Helen, quiero invitarte a que des gracias por lo que hoy vamos a recibir, por favor. Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque este día ya lo tienes preparado para nosotros, Padre, para recibir de ti. Gracias por lo que tú vas a dar a nuestro espíritu, papá. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el que nos estás transformando, porque tú nos estás guiando a tu verdad, Padre, y quitar todo estorbo, toda fortaleza que impiden a que nosotros vivamos tu vida, Padre. Te damos gracias por este video, por los que lo van a escuchar y van a recibir de ti a través de todos nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues qué hermoso es saber que tenemos un adiestrador perfecto, poderoso, que es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Y vamos a permitirle traernos a más entendimiento. Recuerden que revelación alumbra los ojos de mi entendimiento. Y por lo tanto, debido a que como ya hemos visto, revelación es una provisión constante de parte de Dios, que nosotros tenemos que aprender a vivir en revelación todo el tiempo. Y lo que ya hemos empezado a ver y espero a comprobar es la constante presencia del Espíritu Santo para guiarnos a verdad en todo lo que vivimos, en cada pensamiento, en cada situación, en el trabajo, en la familia, en cada conversación, en cada relación, en fin, no hay un área, no hay un asunto de nuestra vida para el cual no haya una provisión de guianza divina por el Espíritu Santo. Y entonces, la gran transición de nuestra existencia es venir a vivir revelación constantemente en lugar de guiarnos por nuestras propias facultades, como es en el caso humano, ¿sí? Y eso es una enorme transición. Eso es algo absurdo para el entendimiento humano, pero es a lo que nosotros somos invitados. Entonces, vamos a continuar en la secuencia. En la página 16 pudimos ver los pasos de fe a los que fuimos invitados y estuvimos viendo cada uno de estos pasos y cómo transforman nuestra perspectiva, nuestra ubicación. Pero estos pasos son para vivirlos. Y entonces en la página 17 estamos entrando a comprender las vivencias divinas que son generadas por los pasos de fe. Y hemos empezado a ver la primera en la sesión anterior, por lo que yo recuerdo y veo en mis notas, estuvimos escuchando sus testimonios al respecto. Hoy vamos a avanzar para ver que estas vivencias divinas sean comprendidas y que los asuntos que necesitemos aclarar, ustedes puedan comunicarlos y compartir lo que están recibiendo del Espíritu Santo. Pero el chiste es que podamos ver estas 4 vivencias no como las únicas vivencias, sino como un esquema estructural, fundamental para nuestra vida completa con Dios. Pues recuerden que si no hay vivencia, no hay conocimiento, ¿sí?
y el trabajo del Espíritu Santo se queda truncado en nuestras vidas cuando, y esto es de lo que habla la Escritura en la carta de Santiago, cuando el Espíritu Santo ahí nos dice, sé hacedor de la palabra y no oidor olvidadizo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y nos dice lo que sucede, dice, porque el que escucha y no hace es como aquel que se mira en un espejo y luego va y se olvida cómo es. Y eso parece absurdo, ¿no? Pues como no voy a acordar cómo soy. Pero eso es, fíjense la congruencia de esa palabra cuando el Espíritu Santo te muestra quién eres ahora como nueva creación. Y yo me voy a vivir la vida vieja. ¿Qué pasó? Me olvidé de quién soy. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que me es mostrado en revelación es para que yo lo lleve a la vivencia en el poder de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo. Así que vamos a ver estas 4 vivencias y luego vamos a regresar y hablar de cada una de ellas. ¿Les parece bien? La primera vivencia conectada a ya no ser tinieblas es vivir en luz. Pero eso requiere que yo me niegue a vivir en tinieblas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues en el esquema humano, cuando enfrentábamos algo que no sabíamos qué hacer, ¿cuál era lo general? Cada persona es distinta en alguna manera, pero hay generalidades que se aplican a todos los seres humanos. Pues tenías 2 opciones, una ponerte a investigar, otra es decir, bueno, pues no sé ni modo, ¿no? Pero de todas maneras hay una aceptación de ignorancia y de incapacidad y de limitaciones. Eso es lo que ya no podemos seguir aceptando. Hay un término humano que, sí, Manrique, dame un segundito nada más. Hay un término humano que es muy común y es, bueno, pues Dios sabe. Sí, Dios sabe. Eso quiere decir, nosotros no sabemos y no podemos saber. Pero eso es contrario a la provisión que hoy tenemos. Primera de Corintios, capítulo 2, dice que nadie conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios. Pero añade, y a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces te das cuenta, ya no estoy en el, pues Dios sabe, ahora estoy en el, voy a recibir el conocimiento divino que me pertenece por gracia. Entonces puedes ver la importancia de negarte a la oscuridad, a la ignorancia, a la confusión, etcétera, ¿no? Adelante, Enrique. No, pues ya el Espíritu Santo lo... No, añade. Pues es que no lo sé, pero bueno, pues en el nombre de Jesús lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Y casi le estoy diciendo, pues Dios sabe qué va a hacer. Y obviamente se toma la opción más segura, pero por nosotros mismos. Y no tiene nada que ver realmente con la voluntad de Dios. Amén. Exactamente. Entonces pueden ver la importancia de esta vivencia. Vivir en luz significa vivir recibiendo revelación para ser guiado a la vida divina en cada aspecto de mi vida. Bueno, aquí se une otra importantísima instrucción de Jesús, cuando Él dice, niégate a ti mismo. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Y en la escuela de Dios conmigo, en lo personal, voy entendiendo esto cada vez de una manera más amplia. Y es sencillamente el hecho de accesar
la capacidad de ser independiente. ¿Sí? Y esto es muy profundo, o sea, abarca todo en tu vida, ¿no? Si yo me permito pensar solo, estoy siendo independiente, etc. Entonces, el Espíritu Santo se va a encargar de traernos a esta vivencia que es la vida de Jesús. Jesús no vive separado del Padre, no vive separado del Espíritu. Por eso cuando dice estos tres son uno en Primera de Juan, esa es una declaración asombrosa, ¿sí? Y podemos entender la conversación de Dios, Elohim, es el plural de Dios, es lo que quiere decir la palabra Elohim o Elohim, como algunos la pronuncian. En el hebreo es un plural, pero no es dioses, sino es una palabra muy especial, es Dios en plural. Bueno, ahí está la conversación en Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Te das cuenta? ¿Con quién está conversando Dios? Con Dios. ¿Sí? En ese maravilloso plural que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, así funciona Dios. Y venir a ser parte de Dios, porque es precisamente lo que ha ocurrido, hemos venido a ser unidos a Cristo en su muerte para muerte de nuestro viejo hombre, en su resurrección para venir ahora a ser miembros de la familia divina, nacidos de Dios, y tenemos que aprender a vivir ese uno. Y este paso de fe de venir a vivir en luz es donde empieza esa vida en uno, es donde entramos a ser adiestrados para vivir en luz. ¿Sí? Y eso lo cambia todo, porque tengo que aprender, resumiendo, a negarme a mí mismo. Ya no puedo pensar solo, ya no me doy esa licencia, ya no me doy licencia de actuar por mi propia cuenta, de hablar mis propias palabras, de hacer mi voluntad. De todo eso es independizarme de Dios. Entonces, ¿qué hago? Pues ya no hago. Y el pensamiento humano se va al, bueno, entonces ya no, es que entonces, no, yo tengo mucho que hacer. Sí, pero hazlo en uno con Dios. O sea, las actividades externas del trabajo, del hogar, de esto, de aquello, continúan, pero en uno, aquí adentro. Recibo, vivo, recibo guianza, vivo esa guianza y ahí está la provisión de mi Padre. Entonces, si Él me guía a, no sé, en mi vida empresarial, por ejemplo, ¿no? Él me guía a las actividades que siguen, pues no le digo, gracias por darme esta chamba, ahora yo lo hago. Sino, no, trabajo con Él en su guianza. Ya no hay, no, es que yo sé, es que yo puedo, o es que no sé, es que no puedo. Se acaba eso, porque ahora soy parte del que todo lo puede. ¿Entienden por qué viene la declaración en Filipenses de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Se dan cuenta? Porque lo voy a vivir en uno con Él. Entonces, si Él dice, anda sobre el agua, pues es su poder. Ya no lo cuestiono. ¿Me entiendes? Sino aprendo a vivir el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la naturaleza de Dios. De eso se trata esta vivencia. Muy bien, vamos a comentarla en su vivencia personal y en lo que el Espíritu Santo les está mostrando, por favor. Vamos a empezar con Silvia. Ya te escuchamos, hermano. Ay.
Sí, gracias. Buenos días a todos. En estos días, precisamente, el Espíritu Santo, pues, me está permitiendo entender, porque ha estado un poco fuerte la prueba con lo de mi nieto, las situaciones, y de repente suelo salirme de fe y le digo, Padre, precisamente ayer, anoche, antier, que veníamos en carretera, ¿cómo se le va a hacer en esto y cómo se le va a hacer en el otro? Y Dios, el Espíritu Santo me dice, espérate, estás saliendo de fe, estás queriendo, te angustias, te desesperas, estás queriendo resolver las cosas fuera de mí. No es así. Y pues lo que papá me está guiando es que como ese bebé que te caes, que no puedes caminar, que necesitas ese alimento a cada momento. Ahorita ya es más frecuente que estoy ahí, que Él me guía y he entendido que si estamos de pie es porque el Espíritu Santo nos sostiene, nos guía a su verdad, nos revela, nos dice, no, por ahí no te, mira, ya te saliste, ya no estás así. Y pues bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poderlo compartir. La verdad que no está siendo fácil toda esta situación que estamos viviendo ambas familias, sus otros abuelos y nosotros, pero pues en lo que me es posible, le hablo a mi consuegra, a la mamá a la abuelita de mi nieto, y pues juntamente como dicen, todo lo podemos en Cristo, porque juntas todo esto, dice su palabra que todo ayuda para bien, y la verdad que Dios ha fortalecido a través de estas situaciones nuestra relación como familia, o sea, no salirnos de fe, estar ahí y dejarse guiar en cada paso que damos con el Espíritu Santo, en que se está invirtiendo, aún durmiendo. Anoche tuve un par de sueños y pude darme cuenta cuando me desperté que aún en el sueño está ahí invirtiéndose, ahí apacentándonos, pastoreándonos en su verdad. Amén. Ven la maravillosa fidelidad de Abba y del Espíritu Santo y de Jesús. Todo lo que hay que hacer es estar abiertos a recibirle, aprender. Y con qué, seguramente Silvia, cuando te dice te estás saliendo de fe, el Espíritu Santo no te lo está gritando, ¿verdad? No te está insultando, no está frustrado. Es hermoso, ¿no? Es amor, es en paciencia, es en ternura. Toda su obra es así, porque estamos, al salirme de fe me salgo de amor. La fe obra por el amor. Entonces, cuando no me permito, fíjense cómo va aclarándose esto, cuando no me permito vivir, participar de la naturaleza divina, pues realmente me estoy haciendo daño, porque me estoy negando paz, me estoy negando toda esta maravillosa provisión de mi Padre, de ser uno con Él. Y pronto, una vez que empieza nuestro entendimiento a comprender eso,
pues las decisiones empiezan a cambiar, ¿sí? Y aprendemos a vivir negándonos a esa capacidad humana que Dios no va a cortar a la fuerza. Tiene que ser una acción tuya. ¿Sí? Él no te va a esclavizar a nadie. Él quiere hijos como Jesús. Jesús de su propia cuenta y voluntad se une al Padre y permanece ahí. Entonces, eso nos toca aprender a todos, ¿no? Muy bien. Helen, ¿qué nos compartes en esta vivencia? Bueno, adelante, Manrique. Nada más quería terminar de comentar algo. Créanme, mis hermanos, que esto que papá está compartiendo hoy es muy fuerte, porque en estos días, ahora que regresamos de Mérida, está siendo muy... Me sentí como cuando Saddam Mesad y Abednego entraron, los pusieron en el fuego, y veo, por ejemplo, la situación de Jesse, que va a vivir en una casa donde su único espacio va a ser su habitación, en donde casi va a estar recluido. El precio que va a tener para estar con su papá y sus hermanitos. Y me decía hoy en la mañana mi nieto: abuelita, yo sé que algún día tengo que estar con mis papás y mis hermanitos, y yo no quiero que pase ya más tiempo. Gracias, porque están respetando tú y mi abuelito la decisión de querer estar allá con ellos. Sé que va a ser muy difícil, pero quiero enfrentar esto con lo que he estado recibiendo, que me hablas. Antes de dormirse oro con él, y le estaba hablando de ese papá que siempre va a estar ahí, que aunque el papá físico nos abandone, no nos proteja, no atienda las necesidades primarias, papá siempre va a estar ahí. Y me ha estado guiando el Espíritu Santo cómo hablarle que va a estar Jesús, que va a estar ahí en la escuela, y él me decía: sí, abuelita, de verdad, gracias, porque me hablas de ese papá que yo quiero, que no se parece en nada al físico, y que voy a estar ahí. Y por eso camino a la escuela hoy a las 6:30 de la mañana. Gracias por respetar esa decisión, abuelita. Yo sé que no la voy a pasar bien, pero quiero enfrentar esto, porque sé que no voy a estar solo. Y eso... Hemos perdido por un momento la conexión o por lo menos se ha estancado, congelado la conexión de Manrique. Silvia, pero qué maravilloso, ¿no? Que este chico está entendiendo, recibiendo revelación y empezando a vivir esto, ¿no? Me parece un testimonio de Dios asombroso en la vida de este niño. Y ahí viene el asunto de vivir fe. El que está trabajando en su corazón es poderoso y fiel para hacer una obra perfecta. Y en el proceso Silvia está siendo perfeccionada también, ¿verdad? ¿Quieres añadir algo más, Silvia?
No sé si se escucha ahí. Ya se escucha. Sí, ya se escucha. Sí, porque ayer en la tarde platicaba él conmigo, abuelita, en esa habitación, pues yo voy a verme mi comida, mi ropa personal la voy si tengo hambre, pues le compré un frigobar y dice, si tengo hambre, ya sé, abuelita, que a través de eso el Señor pues me va a proveer, pues necesito a comer, no sé, un yogur, un arroz con leche o algo. Cómo Dios me ha cobijado y te está usando. Como papá, a pesar, dice, de que ahí no soy bien recibido por mi madrastra, dice, pero es que siento una seguridad de que necesito yo enfrentar esto de una vez, estar con mi papá, estar con mis hermanitos. Y ayer en la mañana en la escuelita dominical compartía sobre David, cómo su papá lo mandó a le llevar alimento a sus hermanos y todo eso. Y dice, abuelita, ¿sabes qué? Esa palabra me llegó, dice, porque realmente mis hermanitos están dentro de un hogar, pero no tienen ese alimento que necesito yo compartirles de lo que Dios está haciendo conmigo. O sea, fue algo que lo compartió con los niños y es hermoso esto, que él está entendiendo, que el Espíritu Santo le está revelando. Se ha sentido él como José y se ha sentido como David. Como David, es decir, ¿sabes qué? Debo llevarle ese alimento a mis hermanos, debo de estar ahí, y aunque muchas cosas me sentiría yo como un orfanatorio, dice, pero sé que papá va a estar ahí, así que tú estate camino hoy a la escuela, abuelita, debo enfrentar esto, debo aprender esto, y las guías que el Espíritu Santo está trabajando con los niños precisamente formando el carácter de Jesús. Y digo yo, wow, lejos yo de poder compartirles algo a los niños, Dios está haciéndolo con la abuelita, o sea, formando el carácter de Jesús en la abuelita también. Pues qué maravilloso, qué maravilloso. Gracias a Dios. Helen, te escuchamos. Buenos días a todos. Gracias, hermana Silvia, por compartirnos. Yo veo que ahora con esta verdad que papá nos ha estado revelando, pues se vuelve más interesante en nuestras vidas, porque ahora pues ya estamos aprendiendo a confiar en Él, ¿no? Y aprendiendo a que Él ya tiene todo para nosotros y nada más nosotros recibirle y esperar en fe en Él. Yo lo he estado viviendo así porque, le digo, ahora se vuelve más interesante porque lo que ve uno que está imposible, dice, yo lo estoy viendo así, a mis ojos, lo que se palpa, en lo que se ve, pero mi papá ya lo tiene. Y ahorita, escuchando a mi hermana Silvia, ¿no? Nos desgastamos, nos preocupamos de más a veces, y y si nosotros nos disponemos a esperar en Él, Él nos va a mostrar más adelante, ¿no? Lo que a nuestros ojos no se ve. Y pues he estado viviendo cosas así que se ven imposibles, y, y me he dispuesto, porque yo digo, a ver, esto que yo lo veo imposible se vuelve interesante, ¿no? ¿Qué tú tienes, papá, para esto?
sé que hay algo ahí porque lo he estado aprendiendo y porque tú me lo has dicho, ¿no? Sé que hay algo ahí que tú ya tienes. Yo no lo veo, pero esto me interesa saber ahora qué es lo que tú tienes y sé que tienes cosas que nos van a ayudar para bien. Eh, Apenas tuve una vivencia en la que una persona me estaba compartiendo algunas cosas que ella ignoraba, pero yo las sabía porque a mí me las habían comentado. Y entonces ella estaba en esa angustia, en esa preocupación de lo que ella se enteró. Y, y yo dije, pues yo le voy a decir para que sepa y no esté angustiada, ¿no? Y le voy a decir lo que yo sé. Y entonces empecé yo a decirle. Pero inmediatamente cuando yo estaba hablando, el Espíritu Santo me redarguyó. Y entonces hasta me quedé callada. Dije, oh, creo que no estoy haciendo lo correcto, ¿no? Porque sentí eso que se siente, ese redargüimiento. Y entonces después ya no dije más y después el Espíritu Santo me estuvo este, mostrando, ¿no? Tú hablaste porque pensaste que yo no tengo la solución y que esta persona estaba angustiada y tú quisiste como tranquilizarla y así no son las cosas, ¿no? O sea, el Espíritu Santo me mostró claramente que yo tengo que tener confianza y aunque yo esté viendo y aunque yo esté escuchando, pues confiar en Él, ¿no? Y fue así una vivencia que tuve, que esta mañana me lo estaba mostrando y pues yo le dije, pues, perdóname papá porque hablé, fue mis palabras y no esperé tu guianza, ¿no? Entonces, pero pues como no fue como decías, Cris, no fue así con culpa o que me esté regañando, sino que simplemente me lo mostró y le dije, gracias, papá. Y, y por lo que yo me di cuenta ahí de que, espera, o sea, yo tengo las cosas, ten confianza en mí y no porque la otra persona la veas desesperada, quiere decir que tú le estés diciendo lo que yo ya lo tengo, ¿no? Pero no te correspondía a ti. Simplemente así me dijo, no te correspondía a ti. Y yo dije, está bien, papá. Entonces, pues estoy en esa guianza y que ahora yo lo veo así, se vuelve todo más interesante para mí de todo lo que puedo ver con mis ojos a vista, pero que mi papá ya lo tiene. Entonces, hasta yo le he dicho, ¿no? ¿Qué tienes hoy, no? Y qué interesante se vuelve esto. Bueno, eso es lo que les quiero compartir. Gracias, Helen. Es una aventura, porque para Abba Él tiene todo preparado de antemano para que andemos en sus obras. Y qué hermoso, ¿no? Cómo está conquistando nuestros corazones para creerle, confiarle y respetarle, amarle en la misma manera que Él nos ama. Elizabeth, te escuchamos. Buenos días también a todos. A mí donde me está trayendo a luz es en la sanidad. Hace un par de semanas estaba todos los días, me tomaba mi pastilla para la tiroides y hace un par de semanas me estaba sirviendo mi pastillita, cosa que he hecho por los últimos 15 años. Y de la nada se me cayó el bote y se cayeron todas las pastillitas y me tuve que agachar a recogerlas todas, ¿no? Y escuché que me dice el Espíritu Santo, ya no te las vas a tomar más. Y yo, no, eso no puede ser, o sea, yo me tengo que tomar todas las, o sea, me las tengo que tomar, ¿no? Entonces la mañana siguiente yo me la tomé porque según yo ahí estaba mi sanidad y es lo que me dijo, tú crees que ahí está tu sanidad y si tu sanidad no está en esas pastillas, tu sanidad la tengo yo. Y yo con mucho miedo
porque yo sé lo que me pasa si me dejo de tomar las pastillas. Y le dije, bueno, pues si tú quieres que yo me deje de tomar las pastillas, tú confírmame. Yo no quiero dejármelas de tomar nada más porque yo lo voy a hacer como lo había hecho otras veces, pensando que yo así le mostraba mi fe a Dios. Dije, yo no lo quiero volver a hacer porque eso es lo que viví en aquellas ocasiones, fue miedo, fue derrota, fue ir a hacerme los análisis y ver que seguía igual o peor, y le dije, yo no quiero volver a vivir eso. Entonces, con temor, vine y le dije, así como me comprobaste que me amabas, compruébame que tu verdad, o sea, que ciertamente tú cargaste con mis enfermedades. Y así me llevó a no volverme a tomar la pastilla. Y ha venido miedo y ha venido preocupación, pero cada vez que viene le digo, recuérdame la promesa, y me dice, recibe sanidad, y yo recibo sanidad, y sé que estoy siendo guiada por él. Yo no sé qué es lo que tiene, pero no me preocupa, porque cada vez que el enemigo quiere venir a enfrentarme con algo que no es la verdad de mi papá, yo corro a mi papá y no reacciono a la circunstancia o al síntoma o lo que sea. Entonces, como dice Helen, está siendo para mí una aventura venir a creerle a mi papá en esto, o sea, permitirle que me compruebe su palabra y dejarle que me guíe, y que no sea nada más algo pasajero, sino que él tiene como propósito llevarme a vida. Esto. Wow, maravilloso. Porque este es otro aspecto de la existencia terrenal en un cuerpo mortal, pero en la guianza del espíritu. Y la diferencia, ¿no? El contraste entre tus esfuerzos por recibir sanidad o ser valiente en fe tú misma, a el Espíritu Santo diciendo, ahora vamos a vivir esto. Y poder traer esos temores que operan todavía, y que todo este procesamiento divino ocurra, ¿no? En tu espíritu, para que todo eso sea deshecho y seas ahora traída pues a la vida en salud que Jesús compró para ti, ¿no? Creo que todos estamos conscientes de lo hermoso de esta obra del Espíritu Santo, ¿no? De cómo esto se trata de Elizabeth en este momento, ¿no? O sea, es ella, es su situación, y él conoce perfectamente todo y está siendo el ministrador de vida divina a la vida de Elizabeth, ¿no? Entonces, qué maravilloso testimonio. Y en ello también podemos ver con mucha claridad este asunto de aprender a negarme, a someterme a las cosas que vienen. Van a venir. Y a papá le interesa que vengan, porque si no, en nosotros no se desarrolla nuestra autoridad y nuestra firmeza. Y tenemos que aprender eso, ¿sí? Por eso en Efesios 6 la instrucción es, está firme. Bueno, esa instrucción viene con el poder de Dios. Y lo dice allí, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza.
No dice échale ganas. No, ¿te das cuenta? Absolutamente no. No, no acudas a tu fuerza, porque eso es, otra vez, ser independiente de Dios. Recuerden cómo eso se alinea con lo que Dios le dice a Pablo. Mi poder, le dice Dios a Pablo, se perfecciona en tu debilidad. Entonces, dice Pablo, entonces me voy a gloriar en mis debilidades para que en mí se manifieste el poder de Dios. Ahí está la fórmula. Sí. Y es maravilloso cuando tu entendimiento es alumbrado al respecto, ¿no? Y podemos vernos allí y decir, entonces no tengo que seguir tratando de superar esto y superar aquello, sino al contrario, de decir, Padre, gracias, porque ya no tengo ni siquiera que aparentar ser fuerte, sino que ahora sencillamente te recibo a ti, que tu fuerza opere en mí. Y yo creo que la santificación va a irnos limpiando hasta que ya no quede fuerza en nosotros. Y la única que opera, o sea, fuerza humana, y la única que opere es el poder de Dios, ¿no? Allí seremos uno perfectamente con Dios. Gracias, Manrique. Te escuchamos, hermano. Maravillosos los testimonios de la vivencia. ¿Sí me escuchan? Okay. De la vivencia divina de nuestro Padre. Y el Espíritu Santo me recordaba cuando estaban testificando lo que Dios está haciendo en cada uno, que Dios, nuestro Padre, no enseña conceptos, que enseña vivencias. Y eso quiere decir que lo vamos a ir conociendo en la medida que nos atrevamos a dar ese paso de fe y a escuchar lo que Él nos tiene preparado, lo que Él nos tiene listo para hablarnos y fortalecernos en esa fe. Y quiero leerle dos pasajes que a mí me abrieron un panorama el día de ayer, y están en Romanos 1, donde dice Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, a lo que nuestro Padre nos invita es para que entremos a fe cuando escuchemos sus instrucciones, su palabra, o lo que nos está hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y ahí mismo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, el poder de Dios, se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, a mí me ayudó muchísimo y me abrió un panorama el día de ayer, porque teniendo todo realmente listo para vivir lo que mi Padre me ha preparado, al negarme a escucharlo, el negarme a esperar, el negarme a
a entrar a esa comunión con Él y saber qué es lo que Él me va a decir, voy y lo inicio yo, lo hago yo, y todas las veces que eso sucede en mi vida, pues me lleva a un desajuste emocional y Dios o nuestro Padre me muestra que me salgo de fe cuando yo lo quiero hacer, cuando yo quiero lograr, cuando yo quiero alcanzar, cuando le quiero ayudar a que me entienda, y todas esas situaciones me han sido estorbo realmente. Y mi padre me dio la convicción de que empezara a leer, sí se los comenté la vez pasada, de que comenzara a leer otra vez la palabra, pero ya escuchando a él hablarme su palabra. Y bueno, desde Génesis, de cuando Dios habla que Dios habló la palabra y fue hecho, entonces bueno, ahí me mostraba que lo que necesita para hacer realidad lo que tiene para mí es hablarlo nada más, hablármelo nada más. Y hoy pasaba yo por el pasaje de Saúl, perdió la oportunidad de ser rey de Israel por muchos años, y solamente porque no esperó a Samuel cuando le dijo, espérame 7 días, yo voy a llegar y se desesperó porque el pueblo se le estaba yendo, y dice, pues preparen el holocausto, entonces lo hago yo. Y se puso él a hacer el holocausto, y en ese momento llegó Samuel y le dice, locamente has hecho, o sea, por esto que hiciste no vas a tardar en él. Y bueno, más adelante hace más barbaridades, ¿no? Pero igual llegué a la vida de David, y cuando David se iba a enfrentar a Goliat, que obviamente son todos nuestros problemas que aparentemente tenemos enfrente y que no encontramos con qué derribarlos o con qué terminarlos o cómo salir de ellos, el primero que se enfrentó David fue con el hermano, y dice, ¿qué haces aquí? Tú no, nada más venite a ver cómo estaba la guerra, y dice, no. Y va con los otros, le dice, no, tú no puedes pelear. Y va con el rey Saúl, le dice, no, tú eres joven, el otro está entrenado en la batalla, o sea, no. Y pues ya le explicó, sí, dice, pero este incircunciso ha provocado al escuadrón del Dios de Israel. Y bueno, va y lo derrota, ¿no? O sea, siempre vamos a escuchar nuestras propias voces y las voces externas de que no se puede. O hazlo así, o hazlo por acá, que al final es una buena intención, pero no es la de Dios, no es la palabra de Dios. Y muchas veces terminamos yéndonos por esas opiniones o por esas voces y creyéndole más a las voces externas o propias que a la voz de Dios, ¿no? Pero la verdad es que cada día Dios, mi Padre, me abraza, me consiente, me ama y me enseña con esa paternidad que Él tiene, que no me queda más que decirle, Padre, yo también te amo, aunque termino haciendo muchas cosas que no son las que tú me dices, pero así como Pedro te dijo, tú sabes que te amo. Gracias, mi hermano. Pues aún eso, en la parte con que finalizaste, Manrique, aún eso tiene que venir a descansar en la responsabilidad de Dios.
Porque yo estoy aprendiendo que todo este esfuerzo por no fallar resulta en un impedimento a la obra de Dios, en lugar de aprender a decir lo que en mí no está funcionando divinamente, aquí estoy para que lo transformes. Y vivir la revelación, el redargüimiento y la corrección que son necesarias para traernos a la vivencia divina, ¿no? Que ocurre en instrucción en justicia. Pero qué hermoso cómo el Espíritu Santo está tratando contigo, Enrique, y trayéndote a vivir revelación, ¿no? Pues creo que esta parte está siendo establecida en nosotros. Y es muy importante que entendamos que tiene que cubrir absolutamente toda nuestra existencia. Y vamos a ir creciendo en ello. Y el trabajo de hacernos crecer es de Dios. No le eches ganas. Sino es recibir este asunto que nos va a traer a vivir una verdadera comunión con Abba y en todos los aspectos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente vivencia. La siguiente vivencia es la vivencia de aprender a usar mi libertad para elegir participar de la naturaleza divina en todo tiempo. Recuerden que nadie, excepto cada uno de nosotros, podemos tomar la decisión de unirnos a Dios o no. El diablo no te lo puede impedir. Nadie te puede obligar, porque allí reina la autoridad que Dios te ha dado a ti. Y Él es el primero en respetar esa autoridad que te ha dado. Entonces, Gálatas capítulo 2, capítulo 5, nos instruye ahí el Espíritu Santo y dice, aprende a ser libre. Usa tu libertad no para la carne. ¿Sí? Está firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre, pero no vuelvas al yugo de esclavitud. Y te das cuenta, bueno, si soy libre, ¿por qué? Porque como libre, yo tengo que aprender a elegir. Y si yo elijo someterme otra vez a la naturaleza humana, ese es el yugo de esclavitud. ¿Sí? Y ese yugo conlleva todo lo que ocurre en la existencia humana. Entonces, aprender a usar esta autoridad, aprender a vivir en libertad, quiere decir aprender otra vez, aquí hay otra negación, a negarme a la existencia y a la naturaleza humana para participar de la naturaleza divina. Porque solo hay dos opciones. ¿Sí? Y esas opciones es como Dios nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Él te dice, ¿para dónde? Ahí está la guianza. Pero ¿quién tiene que escoger? Yo tengo que escoger. Entonces, cada pensamiento en el que yo me involucro, o es de vida, o es de muerte. Romanos capítulo 8. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sí, y luego dice claramente, porque el pensar en las cosas de la carne es muerte, pero el pensar en las cosas del Espíritu es vida y paz. Entonces, la vida de mis pensamientos es tremendamente importante. Vamos a los ejemplos de las vivencias que ustedes han compartido, ¿no? Viene el Espíritu Santo a darte un pensamiento de vida, Elizabeth.
ya no vas a necesitar esto, allí no está tu salud. Fíjate lo que te digo, tú piensas que ahí está tu salud, pero allí no está tu sanidad. Tu sanidad la tengo yo. Pues te das cuenta, pensamientos de muerte que él está removiendo, que está confrontando. Y esos pensamientos exigen gobernarte. No, pero es que y vienen los argumentos, ¿no? Y entonces la única persona que tiene la autoridad de elegir a quién le voy a creer es en tu cuerpo, en tu ser. Yo no puedo decidir por nadie más, pero la autoridad que Dios me ha dado sobre mí es absoluta. Y tengo que aprender a vivir con esa realidad. De eso se trata esta vivencia. Esta vivencia de fe es saber cómo usar la autoridad que Dios me ha dado. Entonces, en el testimonio de tu nieto, Silvia y Manrique, es maravilloso que él esté ya viviendo esta convicción de fe que está surgiendo en su espíritu y es obra de Dios, y que él diga, voy a enfrentar esto, y o sea, es algo maravilloso. Ahora, él tiene que entender esta elección, porque al vivir situaciones que se vayan a presentar adelante, o las va a experimentar en la naturaleza de Dios, o las va a experimentar en la naturaleza humana, ¿sí? Y su experiencia anterior fue volverse víctima de esas cosas. Y ahora él tiene esta opción, ¿no? Y es precisamente lo que comentabas al final, Manrique, sobre David y Goliat, ¿no? Y como todos tenían una opinión humana, terrenal, en la lógica humana, pues a quién se le ocurre irse a meter con un gigante, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero en la naturaleza divina, David estaba viendo la realidad divina. ¿A quién se le ocurre meterse con Dios? O sea, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta? Y unirme a Dios en lo que Él va a hacer. Entonces, ahí está una ilustración maravillosa de esta elección. Es una elección. Cuando elijo muerte, vivo muerte. O sea, en Puebla Dios nos dio una frase de elegir si voy a morir las cosas o las voy a vivir, ¿no? Entonces viene la mortificación y para ti, Silvia, en esta escuela que estás viviendo con Dios, pensar en esta transición de tu nieto, o lo piensas en vida, que va a hacer Dios y que Él te ministre sus pensamientos, los pensamientos de bien, los pensamientos de vida que Él tiene para ti, para Él, para toda tu familia, o lo piensas en muerte y te mortificas y aceptas el yugo de esclavitud. ¿Sí? Entonces la escritura central aquí es el Espíritu Santo diciéndome, está firme, párate firme en la libertad con que Cristo te hizo libre y no regreses otra vez al yugo de esclavitud. Adelante, Manrique, vamos a empezar contigo. No, simplemente quería compartir algo que me llegó en la mañana y que dice, la voluntad de Dios nunca me va a llevar donde su gracia no me cubra. O sea, siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí haciendo su trabajo en cada uno de sus hijos. Así es, así es. Háblanos de esta vivencia, el uso de tu libertad. Ok, gracias.
Gálatas me dice, y ayer me lo recordaba el Espíritu Santo cuando estaba compartiendo con mis hermanos, me dice que mientras que siga siendo niño, en nada difiero del esclavo, aunque soy señor de todo. A lo que Dios me lleva a aprender es a usar mi libertad para no regresarme a esclavizarme con mis propios pensamientos, mis propias conclusiones, mis propias ideas, aún mi propia voluntad. Y cada vez que yo obedezca esos pensamientos, yo sé que me va a generar muerte, que me va a llevar a conflictos emocionales, sentimentales, dudas, muchas veces hasta desaliento y tantas cosas terribles que vivimos por no usar correctamente a la libertad a la que mi Padre me ha llevado a través de Jesús. Y obviamente hace mucho sentido la palabra de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo debo aprender a vivir en quién es el Hijo de Dios que está aquí. Y es un aprendizaje, mi hermano. Hace rato decían, es como unas vivencias, pero son como un camino diario que tenemos que ir aprendiendo y caminando y fortaleciéndonos todos los días en quién es mi Padre. Gracias, Manrique. Esta conciencia de autoridad es completamente ajena a la existencia humana. Si se dan cuenta, todo ser humano desde chiquito empieza a alegar y a pelear porque le reconozcan su autoridad, porque le respeten, trata de imponerse, y es una guerra, ¿no? De quién manda a quién. Y al entrar a la vida divina, venimos a esta realidad. Tú eres una autoridad en tu ser. Y en esa autoridad eliges si, por ejemplo, el ser humano tiene esa autoridad, Dios se la dio. Y por eso el evangelio verdadero es presentado por el Espíritu Santo a una persona y la persona tiene que hacer ¿qué? Decidir qué hace con eso que se le presenta. Y puedes ver eso en toda la Escritura. No es nada más algo en el Nuevo Testamento. En toda, desde Adán, Dios le dio autoridad y Dios le dijo, de esto aquí no te metas, Adán, no vayas al conocimiento del mal. Pero cuando Adán decidió hacerlo, tenía la autoridad para hacerlo. Y Dios respeta esa autoridad. Obviamente vienen las consecuencias. Y ahí está la misericordia de Dios y el amor de Dios que ha sido eterno para estas criaturas suyas, hasta el punto de hacernos hijos, ¿no? Que es algo que rebasa la capacidad de entendimiento de cualquier ser. Pero ahora, como hijos, cuánto más importante es entrar a este ejercicio de autoridad que tiene que operar en nosotros todo el tiempo. Porque la opción de esclavitud, el yugo de esclavitud está allí todo el tiempo. Y los ofrecidos o los asistentes del enemigo están allí todo el tiempo también. Y muchos van a venir a ti con la Biblia
hablarte de todos los imposibles y todas las doctrinas esclavizantes y todas las cosas que están, es que aquí dices, y por eso Jesús le dijo a los fariseos, sigan escudriñando las escrituras porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, pero lo que ellas hacen es dar testimonio de mí. Bueno, ese testimonio nunca lo recibieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero estaban embebidos en que por conocer lo que dice la Escritura eran sabios, por conocerlo humanamente. Entonces, esa autoridad está y como hijos tenemos que aprender a vivirla. ¿Sí? Y esto nos saca de este asunto de ser víctimas. Ningún hijo de Dios va a ser víctima de nadie. ¿Sí? Porque ya no hay esclavitud. Entonces, bueno, si yo uso mi autoridad para someterme al yugo de esclavitud, el Espíritu Santo me va a hacer claro que fue mi elección. Y que mi padre respeta mi autoridad y es como el hijo pródigo, ¿no? Eres hijo. Es que yo quiero esto. Es que yo voy a hacer esto. Dale, pues. La misericordia no se acaba, pero las consecuencias ahí van a estar. ¿Sí? Entonces, venir a ser como Jesús, él dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto se une a esta vivencia, muy específicamente, porque el uso de tu autoridad, el uso correcto de tu autoridad es mansedumbre. Recuerden eso. El uso correcto de mi autoridad es ejercer mansedumbre. ¿Qué cosa es mansedumbre? Es recibir guianza. Es aceptar, o sea, negarme a yo elegir el rumbo. Y eso tiene que ocurrir, imagínense, o sea, vean cómo ocurre el proceso interno, ¿no? Por ejemplo, si quiero ir a traer agua, pues ya en mi cabeza sabe dónde está el agua y me levanto y voy y ya automáticamente, ¿no? Pero en esto que estamos aprendiendo a vivir, debo negarme a esa guianza autónoma para ser guiado en todo. ¿Y cómo? Pues eso es trabajo del Espíritu Santo. Eso es lo hermoso de esto. Yo no tengo que saber cómo, ni cómo le voy a hacer. No, lo que tengo que es estar dispuesto. Y Él va a ir indicándome y va a ir limpiándome de toda esa autonomía conforme yo se lo permita. Pero mi autoridad tiene que estar puesta en permitirle enseñarme. Y por eso el ejercicio de mansedumbre. Mansedumbre es ser guiado. Eso es lo que es mansedumbre. Es no guiarme yo, sino ser guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la mansedumbre de Jesús. Lo puedes ver clarísimo en su vida aquí en la tierra. Y textualmente en Lucas 4 y Marcos 4, donde dice Jesús, o Mateo 4, donde dice Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Pues puedes ver allí claramente cómo opera Jesús. Y en Juan capítulo 5, donde él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, ¿cómo funciona Jesús? Pues no funciona autónomamente. Él lo que hace es, Padre, muéstrame. Y el Padre le muestra y él accede a eso. Eso es mansedumbre. Muéstrame y caminar en esa guianza. ¿Sí? Bueno,
la naturaleza humana es lo opuesto a mansedumbre. ¿Qué es lo opuesto a mansedumbre? Necedad. ¿Sí? Eso es lo opuesto a mansedumbre. Y es natural al ser humano ser necio. Sí, eso es natural, porque mientras más necio eres y te sales con la tuya, más orgullo tienes, más alimentas el ego, más, etcétera, etcétera. Entonces, los que hemos padecido de necedad extrema, pues tenemos que ser santificados de eso, y me río por mi propia experiencia, ¿no? Porque Dios ha sido maravilloso en darme libertad de el viejo Cristóbal, que era bien necio. Entonces, vamos a seguir escuchándoles en este aspecto. Helen, vamos a pedirte que nos comentes. Bueno, yo apenas tuve una experiencia, una personita, en una plática que tuve, empezó a hacerme preguntas con respecto a lo que he hecho en mi vida, ¿no? Qué cosas interesantes he hecho, si he realizado, perdón que aquí se oye ruido en la calle, pero si he realizado lo que ella me hablaba de una vida humana, ¿no? Todo lo que, mis propósitos y como que fueron muchas preguntas que en un momento yo me vi, y sí, o sea, ¿y qué he hecho? Y entonces yo me empecé a cuestionar, ¿no? De todas las preguntas que esta personita me estaba haciendo. Y de momento sí me vi así como que no he hecho cosas importantes en mi vida, ¿no? De toda la lista que ella me mencionó. Pero el Espíritu Santo me trajo inmediatamente, ¿no? A ubicarme. ¿Quién eres? Eres una hija de Dios, ¿no? Eres hija de Dios. Y toda esa lista la estuve platicando, ¿no? Y me trajo una paz a mi corazón porque el que está para perfeccionarme, el que ya tiene mi vida, todas sus obras, es mi Padre Dios. Entonces, en la noche, pues, le estaba yo dando gracias, ¿no? Porque de momento vi mi vida así muy, como me la pintaron, ¿no? Y ya después, tú eres mi hija amada, y punto. Y eso me trajo, mucha paz, gozo de saber que soy hija, que Dios está por mí, que es responsabilidad de Él, mi vida, que yo me dedique a vivir, a tomar la decisión con esta libertad, ¿no? De elegir cada evento, cada situación, cada día con Él. Y eso me trajo a mucha paz y tomo esto de que es una decisión, o sea, yo voy a elegir. Si yo hubiera elegido escuchar esa voz, esa lista, estaría yo todavía en el piso, ¿no? Pero elegí no escucharla y elegí escuchar a Dios, al Espíritu Santo. Y de verdad que descansé, mis hombros ya estaban así y cuando ya descansé en mi Padre Dios, en lo que el Espíritu Santo me fue mostrando y me fue mostrando estos pasos. Y pues le doy gracias a Dios. Eso es lo que les puedo compartir. En este testimonio está clarísimo el poder de tu autoridad, ¿no? Y no debe malentenderse, porque hay doctrinas y teorías engañosas que hablan de que tú puedes crear la realidad que quieras si lo piensas y todo este rollo, ¿no? No. El poder final es de Dios, pero ahí tenemos dos opciones. Me someto a muerte, a lo que Dios llama muerte, que es la existencia humana, la maldición adámica, la potestad del diablo, del temor, de la muerte,
etc. O me someto a la naturaleza divina y participo de lo que Dios es. Esa es mi autoridad, esa elección. Si me someto a muerte, a esclavitud, pues vivo todo ese rollo, ¿no? Y voy a ser medido, y eso es lo que escucho en el testimonio que nos das, que Abba te permitió vivir este asunto para que fueras provocada a verte en el esquema humano, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? ¿Qué has logrado? Tarárara, todo ese rollo. Y es un poquito como lo que ocurrió en el desierto con Jesús, ¿no? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, demuéstralo. A ver, ¿no? Y Jesús, puedes ver su elección, el uso de su autoridad, la mansedumbre en Jesús. Nunca contestó de su costal, nunca alegó, sí, como no soy hijo y te lo voy a demostrar. Porque ese es el juego del diablo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo te llevó a resolver eso en tu corazón, a la libertad de no tener que caber ni nada de eso en el esquema humano que te mide y te coloca en un lugar y a dónde vas en la escalera del éxito. No, espérate. Es que por gracia, Dios me ha sacado de todo ese rollo y me ha puesto en el lugar principal con Jesús a su diestra, como heredero suyo. Y estoy siendo adiestrado para hacer todo lo que, para poder vivir todo lo que me ha sido dado. Pues no tengo que lograr nada, tengo que aprender y crecer en lo que ya soy. Y eso no lo entiende el mundo, no es tiempo todavía. Sí, vienen tiempos que nadie se imagina de lo que Dios va a hacer con su familia, o sea, cosas que ojo no ha visto, va a ser asombroso. Pero ahorita es tiempo de estos fundamentos en nuestras vidas. Si yo no sé pararme firme, pues Abba no va a poder manifestar su gloria conmigo, porque imagínate, ¿qué ha sucedido con lo poquito que hemos visto? Donde el poder de Dios se manifiesta con una persona o un grupo de personas. Se suelta la idolatría para esas personas, se la creen, resultan cayendo en todo tipo de pecados. O sea, es una tragedia. Si yo lo he visto a lo largo del tiempo que Dios me ha concedido hasta ahorita en la tierra, múltiples veces. Es como ciclos, ¿no? Ahora está de moda fulano, sutano, mengano, esta organización, al rato, ¡pum!, ya se armó un chilaque y todo se vino abajo y no. La obra de Dios es perfecta. Y Él está estableciéndonos en Él. Y por eso este fundamento en particular de vivir en luz, de aprender a usar mi autoridad para elegir unirme a Él, para elegir vivir su naturaleza y negarme al yugo de esclavitud, son cosas que van a tener consecuencias enormes en lo que Él tiene preparado. Pero esto va a ser puesto a prueba y es algo que podemos ver en este testimonio, ¿no? Y imagínense, uno ni cuenta se da de lo que está sucediendo, el programa de Dios, ¿no? Viene alguien y tú quieres ser amable y nos has dado dos ejemplos, ¿no? Uno donde tú empiezas a hablarle a la persona y queriendo consolarla o lo que sea y el Espíritu Santo te dice, hey, no. El uso de tu autoridad, mansedumbre o yo por mi lado. Y ahora en este otro esquema y así. Entonces, esta es la escuela, ¿no? De cómo el Espíritu Santo va a ir haciendo este trabajo. Adelante, hermano Enrique. Dios me mostraba que el propósito del diablo, por lo que es permitido que llegue a decirme esas palabras, es para que yo caiga en el juego de sentirme víctima.
porque una vez que ya me sienta víctima y que ya me sienta agredido y lastimado y herido, y pues entonces, pues, ¿cómo ejerzo la autoridad de hijo si mi padre no tiene víctimas, tiene hijos naturales, tiene hijos divinos, ¿no? Entonces, el propósito del diablo es eso, hacernos sentir nada. Y le digo porque a mí me ha sucedido lo mismo que mi hermana Helen, o sea, lo he escuchado, me lo han dicho. Y yo digo, Padre, yo sé quién eres tú, yo sé quién soy para ti. Y ahí no me sacan, ¿me entiendes? O sea, no. Gracias, mi hermano. Pues sí, el enemigo busca por todos los medios. Una es que te lleve a ese sentimiento de desprecio, desecho, menosprecio, víctima. El otro es que te creas la gran cosa y entres en orgullo. O sea, él por donde quiera que funcionen sus artimañas, pero el propósito, porque él entiende, recuerden que él viene de ser una criatura maravillosa que Dios hizo, que la vistió de gloria, etcétera, etcétera, y hoy es nada. ¿Sí? Su único alegato es la autoridad que tiene sobre el hombre, porque Adán se la dio. Pero de ahí en fuera él no tiene nada y es un ser corrupto, ¿no? Entonces, su trabajo es provocarnos a tomar decisiones incorrectas, porque la autoridad está en nosotros, no está en él. ¿Sí? Y es muy amplio eso, pero muy sencillo realmente, en las palabras de Jesús: robar, matar, destruir. Entonces, por donde le funcione eso, ese es su trabajo, y tiene mucho tiempo aprendiendo cómo jalarle los hilos a los seres humanos. Bueno, la maravillosa obra de Dios es ponerle un fin a que seas humano y hacerte un ser divino. ¡Pum! Ya, no tienes nada que ver con el diablo. Ahora viene la renovación de tu entendimiento, que te entiendas en esa libertad y que la aprendas a usar. Porque así de fácil es parar toda la obra satánica en tu contra. No te sometas a ella. Ubícate en quién eres, ubícate en Dios, fortalécete en su poder, vete protegido por la armadura de Dios y no te muevas. Está firme. Firme es inmóvil, inamovible. Ya, se acabó todo el poder del diablo. Muy bien. Elizabeth. Bueno, adelante, Manrique, comete y luego... Nada más quería comentar algo de la cual el Espíritu Santo me lo está mostrando así tan hermoso como lo está hablando. Ok, al diablo le fue ejercida, le fue dada una autoridad y viene y la quiere ejercer sobre mí. Pero Dios también me dio una autoridad a mí, donde yo puedo elegir. Lo rechazo y me uno a la autoridad de mi Padre, ¿no? O sea, se encuentra con eso, pues, de que si yo le obedezco a Él, pues sí, pero si ejerzo la libertad y la voluntad que Dios me ha dado para estar ahí con Él y aprender realmente a vivir ahí lo que ya soy, pues Él no tiene otra arma, porque hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí no más llega. Perdón, hermano, por la interrupción. No, fantástico, hermano. Para eso son estas sesiones, para que vayamos fluyendo lo que el Espíritu Santo nos va mostrando, y es completamente correcto. En el aspecto de la autoridad que tienes, es superior a la autoridad del enemigo, porque está ya dicho, está declarado por Dios. Les doy potestad, son las palabras de Jesús, sobre toda fuerza del enemigo. Eso es un absoluto, ¿sí?
Y luego está la promesa, el Dios de paz someterá presto a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces, cuando personalizas eso, puedes ver quién eres en ese cuadro, en ese esquema. Ahora tienes que aprender a vivirlo. Y para que lo aprendas a vivir, tiene que estar presente el enemigo. ¿Sí? Porque si nunca está presente, pues entonces ¿cómo vives tu autoridad? Nunca se ofrece. Pero cuando viene a echarte mentiras y a meterte miedos y a lo que venga, ahí está tu oportunidad. Y lo que Abba quiere que aprendas es a usar tu autoridad y ser manso o mansa en ese momento. Ejercer mansedumbre, vivir el poder de Dios y irte convenciendo de lo chiquito que es el diablo y todo su esquema. ¿Sí? Para que ya no tenga efecto en ti, como en Jesús. O sea, Jesús, imagínate ese día en el desierto, para él no era nada amenazante. No es que el enemigo ni siquiera sabía bien claramente quién era él. Nunca lo supo hasta la resurrección. Sí, estaba pescando a ver quién eres. Dinos quién eres. Entonces, estas son cosas muy, muy importantes en nuestro crecimiento. Elizabeth, te escuchamos. Yo lo único que puedo compartir es que en este proceso ha venido muchas cosas, ¿no? Con temores, y uno de ellos es, ¿y qué vas a hacer cuando acabes en el hospital y tengas que responder, pues es que dejé de tomarme la pastilla y todo, ¿no? Y entretuve el pensamiento unos minutos y de ahí reconocí que no era para vida y dije, mi papá está en control, y lo solté. O sea, y ahí es donde puedo ver que yo tengo la elección de vivir vida o vivir muerte, y que estoy eligiendo vivir vida. Yo quiero vivir con él en vida. Y sea lo que sea, o sea, él es para su gloria. Eso es lo que estoy consciente. Gracias, Elizabeth. Es un proceso maravilloso este, de veras. Porque siempre va a ir a estas áreas, ¿no?, reales de nuestra situación. Entonces, esta glándula tiroides de tu cuerpo ha estado viviendo en un estado enfermo. No está haciendo el trabajo para lo cual Dios lo puso ahí. Y tú te has adaptado a eso, al grado de decir, siempre y cuando yo tenga mi botellita y me dosifique, así estoy bien. Fíjate qué aceptación es eso. Y viene Abba y te dice, no, mija, mi poder se va a perfeccionar en tu cuerpo también. Pero te das cuenta de cómo está involucrado tu espíritu, porque el temor no es del cuerpo. ¿Sí? Esos pensamientos no son del cuerpo, son del espíritu. Entonces, Él conoce cómo está todo eso armado y te está trayendo a libertad, confrontando esas áreas donde nos hemos adaptado. Por eso cuando dice que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús, esa palabra conformes o conformación quiere decir ser hechos como. Y cuando nos dice en Romanos 12, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes, o sea, que vivas, que lo tengas certificado, que la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Está hablando de este uso, de esta autoridad. ¿Qué voy a hacer? No es que yo así soy, conformado al mundo. Es que yo sin esto no puedo, conformado al mundo. Viene Dios a decirme, no, vente a vivir el poder de Dios. Y este es el proceso personal, ¿no? Muy profundo, muy, muy, muy maravilloso. ¿Quién nos falta? ¿Silvia?
Ya. Sí, en este momento el Espíritu Santo me está mostrando que, pues que de manera personal, sin darme cuenta, le había permitido a Satanás creer sus engaños, afligirme, angustiarme. Ayer la verdad estaba yo en pánico porque pues tratar de dimensionar, se me vino a mi pensamiento la desprotección que Silvia estaba viendo en mi nieto. La verdad sentí tal angustia, tal desesperación y ver cómo uno mismo, al no ejercer esa autoridad de Dios que me ha dado, yo la entendía para otras cosas, esa autoridad, pero no para mí misma. Y hoy en esta mañana me quedo con esa verdad de que puedo ejercer esa autoridad, ese poder de papá en mí, comenzando conmigo, y estando uniéndome a creerle a Abba de que su hijo Jezreel y su hija Silvia, o sea, yo, porque mi nuera también se llama Silvia, no me refiero a ella, pero tiene cuidado de ambos, tiene cuidado, va a tener el cuidado, está teniendo el cuidado, aunque ahorita mis ojos y mi realidad me sobrerebase, me está, ¿cómo se dice? Convenciendo, empezando a convencer de que mi nieto va a estar bien, que él tiene el control total de absoluto y que esa persona que yo le he sentido como gigante y muchas cosas, él es capaz de, como al rey Nabucodonosor, o sea, va a doblar su rodilla. Empecé ayer, apenas ayer, en la oración en la congre, orar: Padre, tú me vas a mostrar, me vas a permitir ver derramando su corazón ante ti, y tú tienes algo especial que vas a hacer en ella, y que tienes estás preparando un hogar, unos hermanos, un papá, un hogar afable para tu hijo. Y que aunque yo pudiera estar allá y vivir, tú lo vas a hacer excelente, tú lo vas a hacer mejor. Y me quedo con esa verdad. Sí me sentí ayer como estar en las brasas, el fuego, pero me dice: papá, yo tengo cuidado de ti, y estás aceptando que va a estar mal. Yo tengo el poder, nada ni nadie te hará frente, ni a ti ni a ninguno de mis hijos. O sea, yo no soy un padrastro, yo soy su papá de Jezreel, y voy a hacer todo lo que tenga que hacer, lo que ya tengo planeado para él, y lo estoy haciendo contigo. De verdad, en este momento puedo comprender que, como mi hermana Elizabeth,
decir, ahora entiendo, Padre, por qué desde que comenzaste a enseñarme a vivir una vida transformada, de nada sirve, se aplica la palabra que la letra mata. Y había decidido hace mucho tiempo, te entrego los conocimientos, adiestramientos, cursos bíblicos y todo, porque hace mucho tiempo comprendí que no tenía que filtrar eso en mi cabeza, razonarlo, sino creerlo como cuando le hablas a un niño y le dices, ¿sabes qué? Vamos a jugar al, no sé, al avión, y enseguida él hace como que está agarrando el volante. Eso es hacerse niño. Estoy comenzando a creerle a papá. Y le doy gracias a papá por eso. Gracias, mi hermano. Pues qué hermosa la obra de Dios. Jesús vino y hizo todo lo necesario para que vengamos a ser hechos hijos. Y creo que todos estos testimonios y esta claridad del trabajo que Dios está haciendo en cada uno, lo que Silvia acaba de compartirnos es lo que está viviendo con Dios, nos muestra por qué Dios es tan exacto en su lenguaje, ¿sí? Y nos dice ser hechos hijos, porque ser hechos hijos es ser habilitados en esto que ya somos, pero no sabemos vivir. Si ya nacimos de Dios, ya somos una nueva creación, ya estamos unidos a Cristo, pero tenemos que aprender a vivirlo, y ahí viene todo este trabajo de Dios. Él no está batallando con quitarnos al pecador que fuimos, eso ya lo hizo. Yo tengo que aprender a vivir en esta libertad, tengo que aprender a usar esta autoridad, tengo que aprender a negarme a participar de la naturaleza humana. Tengo que aprender a participar de la naturaleza divina. Ese es el adiestramiento que el Espíritu Santo está llevando a cabo en cada una de nuestras vidas. Y al elegir vivirlo, vamos a disfrutar lo que Abba tiene preparado para nosotros. Qué enorme diferencia, Silvia, es la perspectiva que Dios te está ofreciendo con respecto a tu nieto y más allá de él. O sea, Él quiere sacarte de esta perspectiva de proteger a una víctima para verlo a Dios formando a un hijo en la semejanza de Jesús. Y ver a tu hijo, que es papá de este niño, y a tus otros nietos y a la esposa de tu hijo siendo hechos en la semejanza de Jesús. Fe va a crecer, y para que te puedas unir a Dios en ese trabajo y disfrutar, ver su fidelidad, ver su poder y todo lo que el diablo ha hecho, porque se le ha permitido. Es la única manera en que él puede destruir. Es cuando le compramos sus mentiras y aceptamos someternos a su yugo, van a ser destrozadas esas cosas. Sí, entonces, poder vivir fe, por eso nos es dada fe, para que no suframos las cosas. Porque fe no sufre, fe se goza. Por eso, fíjense la locura, humanamente hablando, de las palabras de Romanos 5, que dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones.
Es, para la mente humana es una locura. ¿Cómo voy a gloriar en estas situaciones? Pero cuando aprendemos a vivir fe y vemos quién está obrando y con qué propósitos y bajo qué promesas está obrando nuestro Padre, pues ahí viene esta posibilidad, esta oferta de parte de Dios, de vivir gozo, cuando es ilógico humanamente, ¿no? Entonces, qué hermoso lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Dos vivencias eternas que produce fe en nosotros. Vivir luz, negarme a tinieblas, ya no más confusión, ya no más ignorancia, ya no más adaptarme a la inseguridad humana y a quién sabe qué va a pasar, Dios sabe. No, espérate, no más. Camino en luz. Soy hijo de luz. Es mi derecho. Lo recibo, lo vivo y vivo revelación. Y dos es, uso mi autoridad. Ya no me veo sin autoridad, porque esa es la visión de un esclavo. ¿Yo qué puedo hacer? Si aquí yo no mando. Pero dale autoridad a un esclavo y ¡puf! Se acaba a todos. ¿Sí? No, soy hijo, soy hija. Y mi Padre me ha constituido con la autoridad de que yo use mi libertad para elegir vida o muerte. Y estoy consciente de ello, estoy rodeado de muerte, pero no tiene poder sobre mí porque es la decisión de mi Padre que yo permanezca en este mundo por un tiempo, aprendiendo a vivir en su poder. Y me toca a mí elegir. El enemigo ahí va a estar, haciendo su lucha porque yo le compre sus mentiras y me someta a su esclavitud. Pero no es para dañarme. De parte de mi Padre es para enseñarme a ser su hijo, para que yo desarrolle la autoridad que Él me ha dado y aprenda a elegir. Y cada vez que lo haga, el poder de Dios va a operar en mi espíritu y el enemigo se va a tener que someter. Y qué hermoso cuadro, ¿no? De lo que el mundo piensa, ¿no? Ahí viene el diablo, hay que huir al cuadro inverso. Ahí está el hijo o la hija de Dios y el diablo huyendo. Y esa es la promesa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, Abba quiere que vivas eso. Y por eso esta vivencia divina del ejercicio de tu autoridad es algo tan importante. Bueno, vamos a seguir creciendo en estas cosas. Vamos a dar gracias por este día. Y en la próxima sesión vamos a ser guiados a las próximas vivencias. Silvia, por favor, da gracias por esta sesión. Amado Abba, por primera vez te doy gracias porque eres el papá que desde niña anhelaba. Ahora te estoy conociendo, Padre, ya no de lejos. Sé que el camino es largo, pero sé que en cada paso que yo dé y que de mis hermanos, tú nos vas a traer a luz, nos vas a convencer, nos vas a guiar y nos enseñarás a cómo caminar.
Te doy gracias. Gracias, papá. Algo como un fuego está saliendo en mi corazón, dentro de él, diciéndote gracias, Abba. Gracias, Jesús, por estos 27 años que has estado conmigo, y desde que antes creara los cielos y la tierra, me escogiste a mis hermanos para que seamos tus hijos. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Gracias por la bendición que ha sido mi nieto, Padre. Gracias porque sé que ahora está en tu custodia y la guardia y la custodia ya la tienes tú siempre. Gracias por lo que pude entender con mi hermana Eli, con mi otra hermana también. Gracias por Liz. Y gracias, Padre, porque todos estos años nos has escoltado como ese facilitador a mi hermano Cristóbal. Y primeramente, Padre, que regresemos a Villahermosa. Vamos, Padre, a lo que ya tienes preparado para nosotros y todas nuestras necesidades. Gracias por la vida de mi esposo, que ha sido mi compañero de militancia, y muchas veces yo he sido su lija y él mi cepillo de alambre, Padre, pero estaremos juntos hasta que tú quieras, bendito Dios, hasta que la muerte nos separe, bendito Padre. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Padre. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro pronto auxilio, y que este audio pueda ser, Señor, esa fuente para toda persona que lo escuche. Sean, Señor, alcanzados por ti. Amén. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Nos vemos. Bendiciones. Bye.